La escala de intervalo. A el cero se determina de manera arbitraria y no representan la ausencia completa del atributo que se mide. Por ejemplo, el año cero no significa que no exista. Tiempo antes de este año, en cambio, en el caso de las escalas de razón, el año cero representa la ausencia de un atributo o característica de medida. Cuando decimos que la longitud es de cero, lo que significa es que no hay longitud. La investigación estadística. Una investigación se puede denominar estadística cuando las hipótesis son afirmaciones relativas a la distribución de una o más variables aleatorias. En estas investigaciones pueden identificarse entre otros los siguientes componentes. El universo, que es el que se refiere a todas las entidades, las variables, que son las características que posee cualquier tipo de universo, que posee cualquier tipo en el universo. El objeto de la investigación, que es el que trata de resumir la información acerca de la distribución de dichas características en la población. El procedimiento de recolección, que es el proceso de recaudar toda la información que se requiere investigar. Y las restricciones, que en cuanto a los recursos disponibles, humanos, técnicos, financieros, vienen las etapas o fases. La planificación. Esta nos habla de los objetos de investigación: universo, unidad de investigar, unidad de observación, experiencias en investigaciones similares, marco legal aplicable, procedimientos de recolección, métodos de recaudación, instrumentos de captura, calendario de operaciones y presupuesto. Ejecución y procesamiento. Hablamos de cartografía, equipos de encuestadores, supervisores, asignación de cargas de trabajo y distribución de material, manejo de los cuestionarios, realización de las encuestas y programación para el ingreso de datos, análisis y divulgación. Análisis y divulgación. Esta trata de consistencia interna, de completitud, comparación con otras fuentes, análisis estadístico, tabulados finales, informe final, publicación y discusión de los resultados, informe técnico, etc. Presentación de los datos estadísticos. Cuadros estadísticos. Un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos procesados para facilitar la lectura e interpretación de los mismos. En esta parte podemos ver un ejemplo, ¿sí?, de un cuadro estadístico donde podemos observar la provincia, el total de los habitantes, cuántos hombres, cuántas mujeres, y su razón de masculinidad. Gráficos estadísticos. Estos tratan de información como qué valores de la variable han sido medidos, con qué frecuencia se presentan cada uno de los valores. Un buen gráfico se considera que tendría que captar la atención del lector, presentar la información de forma sencilla, clara y precisa, y no incunde al error. Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias. Ilustra el mensaje, tema o trama del texto al que nos acompaña. Partes importantes de un gráfico. Tenemos las líneas de división horizontales, el título del gráfico, los marcadores, las etiquetas de datos, la leyenda, el eje horizontal, el título del eje horizontal, las series, el eje vertical, el título del eje vertical, entre otros. Los gráficos de barra. Un gráfico de barra es la representación gráfica en un eje cartesiano. Las características o frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Se suelen usar para ver la evolución en el tiempo de longitud de la magnitud correcta,
comparar magnitudes de varias categorías. Estas pueden ser de forma verticales o horizontales, como podemos ver en esta imagen. Tipos de gráficos de barras. El sencillo. El sencillo es el que contiene una única serie de datos. El agrupado, que es el que contiene varias series de datos y cada una se representa por un tipo de barra con un distinto color o textura. Y el apilado, que contiene varias series de datos y la barra se divide en segmentos diferentes por también colores o texturas. El siguiente es el bidireccional. Tiene una orientación horizontal y contiene dos series de datos cuyas barras de frecuencias carecen en sentido opuestos. Las más comunes son las pirámides de comprobación, y los casos especiales podemos encontrar el polígono de frecuencia, que si se unen los puntos medidos a las bases superiores de las barras en los gráficos, se obtiene el polígono de frecuencia. Los pictogramas, ¿sí? Es un gráfico que representa mediante figuras o símbolos las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. El cartograma. Un cartograma es un mapa en el que se presentan datos estadísticos por regiones, bien poniendo el número o coloreando las distintas zonas en función al dato que representa. El gráfico torta o pastel. Representación circular de las frecuencias relativas de una variable cualitativa o discreta que permite una manera sencilla y rápida su comprensión. Un gráfico de línea es una representación gráfica en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, reflejando con claridad los cambios que se han producido. El histograma es el que se usa para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua. Gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión muestra un eje cartesiano, la relación que existe entre dos variables, y la ojiva o polígono de frecuencias acumuladas se emplean en distribuciones de frecuencias cuyas clases son intervalos. Gracias.